Muy buenas tardes, amados, amada iglesia. Estamos terminando nuestro culto de oración de esta tarde, pero nos vamos a acercar de nuevo a la palabra del Señor para meditar en ella. Como bien hemos oído en la lectura de Isaías, capítulo 59, versículos del 1 al 21, hemos leído en la versión La Biblia de las Américas. Cierto es que nos vamos a centrar principalmente en el versículo 16 de este texto, que dice así: vio que no había nadie y se asombró de que no hubiera quien intercediera. Entonces su brazo le trajo salvación y su justicia le sostuvo. Aquí podemos vislumbrar santidad, dureza, intercesión. ¿Qué pasaba con estas gentes en este tiempo? Cuando el Señor dice, y se asombró de que no hubiera quien intercediera. Dios se asombra cuando ve a un pueblo que, teniendo que interceder y orar, no lo hace. Este pasaje está relacionado con los capítulos que siguen, 60 y siguientes. Se vislumbra la venida del Mesías como justicia y como libertador de su iglesia, de su pueblo. No había nadie que intercediera con Dios y que se interpusiera para él, para el sustento de la justicia y la verdad. Pero él comprometió su poder, comprometió su justicia en favor de su pueblo. Dios hará que se manifieste claramente su justicia a los enemigos de su iglesia, a los enemigos de su pueblo. Cuando el enemigo quiere derribar todo sin control, entonces el Espíritu del Señor lo detendrá y lo hará huir. Ese es el poder de Dios, esa es su promesa. Por tanto, vemos que se promete una salvación mucho más gloriosa, hecha por el Mesías, cuando se cumpla el tiempo, y esto lo tuvieron a la vista los profetas de la época. El Hijo de Dios vendrá a nosotros para ser nuestro Redentor. El Espíritu de Dios vendrá para ser nuestro santificador. Así el Consolador habitará por siempre con la Iglesia. Y esto lo que dijo el Señor Jesucristo. En Juan 14, 16, yo pediré al Padre que os envíe otro defensor, otro consolador, el Espíritu de la verdad, para que esté siempre con vosotros. Los que son del mundo no lo pueden recibir porque no lo ven ni lo conocen, pero vosotros lo conocéis, porque Él está con vosotros y permanecerá siempre en vosotros. Atentos, Iglesia. La palabra de Cristo siempre continuará en la boca del fiel, y de lo que pretendían ser y los que pretendan ser del Espíritu deben ser siempre probados por las Escrituras. Debemos, por tanto, lamentar el progreso de la infidelidad y la impiedad, pero la causa del Redentor ganará una victoria completa ya en la tierra, y el creyente será más que vencedor cuando el Señor Jesucristo lo reciba en el cielo para su gloria. Nuestras peticiones de oración siempre deben ser elevadas al trono de la gracia de Dios. Cualquier cosa que pidamos en el nombre de Cristo, que sea para nuestro bien y adecuada para nuestro estado, nos lo dará. Dios nos lo da. Primera de Juan, leemos que tenemos una confianza especial en Dios, porque sabemos que si le pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, que Dios nos oye en nuestras oraciones, también sabemos que ya tenemos lo que le hemos pedido en su voluntad. Pedir en el nombre del Señor Jesucristo es invocar sus méritos, es invocar su intercesión y es depender de ellos, de Dios, en Cristo Jesús. Por tanto, el don del Espíritu también es un fruto especial. Ese Espíritu que el Hijo ora al Padre para que lo reciba su pueblo. La palabra quiere decir que Él es el abogado, el consolador, el consejero en nosotros. Él permanece
con los discípulos, ese Espíritu permanece con su pueblo hasta siempre, hasta el final. Ese don del Espíritu Santo es dado a los discípulos de Cristo. Y es verdad que no al mundo. Al mundo no lo ve, el mundo no lo conoce. El Espíritu Santo es dado a su iglesia. En el momento de recibir a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador personal. Y nuestra realidad es que muchos cristianos dejan de orar y se endurecen hacia Dios porque solo tienen un interés emocional en la oración. Suena bien decir que oramos y suena bien decir que leemos libros sobre la oración, que nos dicen que es provechosa y que por medio de ella nuestras mentes se tranquilizan y nuestras almas se elevan. Pero en este texto que nos ocupa, en este versículo de Isaías 59:16, da a entender que Dios está asombrado por semejantes pensamientos. La adoración y la intercesión deben ir juntas, y la una es imposible sin la otra. Interceder significa que nos levantamos y nos avivamos hasta alcanzar la mente de Cristo con respecto a la persona por quien oramos o la situación en la cual exponemos. Pero en lugar de adorar a Dios, le recitamos discursos sobre la manera en que se supone que debe funcionar la oración. Quizás sea esta una señal de que no lo estamos adorando, cuando lo perdemos de vista a Él, a Dios. Nos endurecemos y nos volvemos dogmáticos. En la oración, nuestro sentido debe estar puesto en el poder de Dios para que haga el deseo de nuestro corazón, pidiendo con fe, no dudando nada, teniendo la certeza de que Dios cumple su palabra. No hagamos como algunos que echan las peticiones ante su trono y le dictan lo que desean que haga. No adoramos a Dios, no adoran a Dios ni procuran amoldarse a esa mente de Cristo. Sé tú quien adora a Dios y vive en una santa relación con Él. Involúcrate en el trabajo real de la intercesión y recuerda que es una tarea que demanda toda la energía, pero que no tiene ningún riesgo oculto. Es una bendición. Es una bendición orar. En todas estas pruebas solo es justo que creamos en el nombre del Hijo de Dios. Los creyentes, los cristianos, tienen vida eterna en el pacto del Evangelio. Entonces, recibamos agradecidos la enseñanza de la palabra de Dios, siempre abundando en la obra del Señor, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor nunca es en vano. El Señor Jesucristo nos invita a ir a Él en todas y cada una de nuestras circunstancias, con nuestras súplicas, con nuestras peticiones, a pesar de nuestra situación. Confiemos en el Señor. Nuestra oración debe ser ofrecida siempre, pero sometida a la voluntad de Dios. Debemos, por tanto, orar por el prójimo y también por nosotros, rogando al Señor que perdone y recupere al caído y alivie al afligido. Si tú no conoces al Señor Jesucristo en tu vida, ¿quieres recibirlo hoy? Hoy es día de salvación para ti. Recíbelo como tu único y suficiente Salvador personal. Reconoce tus pecados y pídele perdón. Y dile, Señor Jesucristo, perdona mis pecados. Te recibo como mi Salvador y Señor. Si has hecho esto, que Dios te bendiga. Ahora bien, tu iglesia, tú que ya has recibido a Cristo en tu vida y perteneces a la familia de Dios y formas parte de la iglesia, únete a la oración de intercesión por los demás y también por ti mismo, pidiendo a Dios, Padre, pidiéndole por medio de Dios el Hijo y en el poder de Dios Espíritu Santo, para que Él pueda actuar conforme a su voluntad. Oremos. Llevemos nuestras súplicas a ese altar de Dios. Tengamos presente siempre que hemos de dirigirnos al Padre por medio del Hijo y con el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros.
Así es como lo estableció el mismo Señor Jesús, que Él rogaría al Padre, que Él nos enviaría a ese Consolador, que nos guiaría a hacer las cosas como las debemos hacer. Pero siempre en nuestras oraciones tengamos muy presente que nuestras peticiones de intercesión no son recitales, sino son súplicas que nacen en nuestro corazón y que adoramos a Dios en esa súplica, en esa oración al Padre, intercediendo por los demás, intercediendo por los hermanos y hermanas necesitadas de nuestras oraciones y también intercediendo por este mundo que desconoce, que está apartado del poder de Dios. Quiera Dios que sigamos siendo esa iglesia que ora, que se involucra, que intercede por los demás. Dios quiere usarnos, Dios quiere seguir usándote a ti y a mí y a su iglesia en particular. Y lo quiere hacer para la extensión y para el conocimiento del Evangelio en todo el mundo. Por tanto, que Dios nos bendiga y que podamos ser así como Dios quiere que seamos. Amén. Tengamos una oración para terminar este tiempo. Señor y Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por este mensaje que llega a nuestro corazón y nos hace sentir la necesidad de orar más a ti, involucrando, oh Señor, nuestra fe, la certeza, tu palabra, de saber que tú eres el Dios de todo poder, el Dios que hace las cosas, el Dios que está a nuestro lado, el Dios que tiene todo el poder para hacer conforme a la voluntad suya, y esa es tu voluntad. Permite, oh Señor, que podamos dirigirnos a ti con humildad, pidiéndote perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados, pero sabiendo que cuando pedimos con fe y con la certeza de que tu palabra se cumple, así es. Permite que así sea. Aumenta la fe de tu iglesia, aumentanos la fe. Gracias. También quiero pedirte por aquellos que no te conocen. Te quiero pedir que les hables al corazón y que ellos puedan sentir la necesidad de entregar sus vidas al Señor Jesucristo, para así obtener la salvación y la vida eterna. Amén, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Pues que Dios nos bendiga, que seáis muy felices.